Y ustedes saben que los miércoles a esta hora tenemos ese espacio que compartimos entre ustedes y yo de Síntesis Educación. Y algo que venimos hablando todas las mañanas, quizás en este último mes, este octubre que ha sido posiblemente el octubre, no me gusta la palabra sangriento, pero sí un octubre que nos trajo mucho dolor en cuanto a los feminicidios. Y si de educación se trata y estamos nosotros seguros de que esto se puede cambiar, se puede revertir, pero solamente de una manera, y es educando, educando para ese cambio. ¿Qué mejor que tener con nosotros al doctor Ángel Almanzar, quien es director de salud mental del Ministerio de Salud Pública? Un honor, doctor. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Muy buenos días y gracias por la invitación de nuevo a este espacio tan efectivo en el tema de educación en el país. Doctor, usted es una eminencia en lo que es la salud mental. Y la salud mental está íntimamente ligada a todo lo que está pasando, porque evidentemente una persona, o inclusive como ayer el mismo presidente Donald Trump, inmediatamente sucedió lo que sucedió en Nueva York, dijo que era una persona enferma, que había atropellado a un grupo de ciclistas, matando en el acto a 8 personas e hiriendo a muchas personas más. Específicamente en el caso de ayer, el presidente Donald Trump inmediatamente reconoció que una persona que hace eso tiene que ser una persona enferma. La violencia, todos estos casos de feminicidios que hay, todos estos asesinatos, estos asaltos que terminan en muerte, ¿tienen un componente de enfermedad mental o son simplemente brotes de violencia que hay en el país? Hay que diferenciar muy bien, es muy buena esa pregunta. Hay que diferenciar muy bien porque históricamente se ha estigmatizado al trastornado mental, al enfermo mental, como el generador de violencia. Y realmente las estadísticas nos dicen que es al revés. Hay muchísima evidencia científica que plantea que el que tiene algún trastorno mental no es necesariamente el más violento, que al revés, la sociedad ejerce más violencia contra el que tiene algún tipo de problema mental que la que esta persona puede ejercer hacia la sociedad. En realidad, la violencia muchísima violencia intrafamiliar, pero no todo el que ejerce la violencia dentro de la familia es un trastornado mental. Al revés, la mayoría no tiene ningún tipo de trastorno mental. La violencia tiene que ver más con el ejercicio del poder. Tiene que ver mucho más en sus causas por necesidades insatisfechas, por ejemplo, porque hay brechas sociales, hay brechas económicas, hay problemas en la relación, en la comunicación. Lo que sí es cierto es que la violencia tiene que ver con el comportamiento, pero no necesariamente con el comportamiento anómalo. Ojo, anómalo visto desde el trastorno mental. Entonces, ahí obviamente entramos los que trabajamos en salud mental. ¿Cómo podemos evitar, por ejemplo, feminicidio? Si buscamos las estadísticas de las historias clínicas de las personas, de los hombres que han ejercido feminicidio, no vamos a encontrar en la mayoría, en la inmensa mayoría, ningún trastorno psiquiátrico o psicológico. No lo vamos a encontrar. ¿Y los celos obsesivos son un trastorno sí, a ese nivel? La celotipia está descrita, pero cuando buscamos en la historia clínica de estas personas, no encontramos que había un problema. No hay una alarma algo que dispare una alarma de decir, cuidado con este caballero que puede en algún momento Claro que sí la hay. Ajá. Claro que sí la hay. Cualquier transgresión a la integridad física o mental de la otra persona, sea esta una mujer, sea esta un niño o una niña, sea este un anciano o sea este un discapacitado,
cuando se pasa la frontera, cuando se roza esa frontera, hay que denunciarlo. Okay. Y ahí sí, y se está trabajando en esto ya en el país. De hecho, lo puedo yo decir, no dando los detalles, pero posiblemente la semana entrante la Procuraduría General de la República, trabajando con otras instituciones, entre ellas Salud Pública, donde yo laboro, le va a plantear a la comunidad, a la sociedad, un plan en donde estamos integrados los múltiples sectores que tenemos que converger en este tema para intentar yugular el tema, por ejemplo, de los feminicidios y de la violencia intrafamiliar. Doctor, cuando se habla de niños y adolescentes, hay en el país un altísimo número de adolescentes embarazadas. Y eso también lleva, y me duele el alma solamente decir el nombre de Emily y lo que sucedió con ella, eso lleva también a violencia, se podría decir desconocimiento de la juventud a edad temprana, que en vez de estar esforzándose en la escuela secundaria, están en otros caminos y termina una niña teniendo otros niños, ¿no? Como decimos. Obviamente que sí, y las cifras nuestras en el país son alarmantes, referidas a niñas embarazadas, referidas a niñas que tienen relación afectiva con personas mayores. Ese es el punto, ¿no? Entonces, ¿pero qué ocurre? Vienen los celos, ¿Qué es lo que sucedió ahora con una maestra de Pantoja, creo? Una mujer bastante joven que tenía una pareja que le llevaba unos 20, 25 años, algo así, y bueno, terminó no solamente en feminicidio, también en suicidio, porque tiene mucho que ver, hay una relación muy grande. ¿Cuáles? No se puede saber, evidentemente, porque se suicidan, pero cuando la persona que agrede, cuando la persona que mata ve lo que hizo, ya no se tiene que matar. Se pensó antes, ya eso se planificó antes, sí, y se determinó antes. O sea, primero la mato y después me mato. Sí. No es en el calor del momento y de ver cómo pude haber hecho una cosa así y tomar esa decisión sobre la marcha. Muchas veces es impulsivo, pero no lo sabemos. Okay, claro, es imposible. Sí, no lo sabemos. Entonces, lo que sí que hay una relación también alarmante en el país de este vínculo que se da entre el acto del feminicidio y el acto suicida. Feminicidio-suicidio, pedimos las cifras a quienes manejan la base de datos para darlo a la comunidad, para plantearlo como un problema social. A ver, ¿qué ha ocurrido en el país? Hace 60 años, la ciudad capital tenía algo más de 300.000 habitantes. Hoy el Gran Santo Domingo tiene sobre los 3 millones de habitantes. Si no más. Si no más. El país completo hace 60 años tenía algo más de 3 millones de habitantes. La relación... Más de 10. Sí, la relación, ahora eso, alrededor de 10. La relación campo-ciudad era hace 60 años 80-20 más o menos. Ahora se invirtió a favor de la ciudad, de las grandes ciudades. Los campos vinieron a las ciudades. De hecho, hay... En busca de mejoría, de estudio, de... Pero las grandes ciudades no le garantizan todos los servicios, claro, no le garantizan todos los medios de subsistencia. Esto provoca grandes frustraciones, claro, y grandes brechas sociales y económicas que queremos salvar. ¿Y cómo se salva? Bueno, el caso de una madre, de un padre que tiene una niña de 15 años, 16 años, que empieza una relación con una persona muy adulta, pero que económicamente es valiosa, claro, y la familia no lo denuncia, no lo impide, sino que lo apaña. Y ya ahí viene una relación de poder, claro, de poder económico, pero de poder de conocimientos también, de poder, sí, de poder. Entonces,
ya ahí viene la subyugación. Y viene como un sentimiento de posesión de esa niña. Claro. Y por ahí puede comenzar las dudas, luego los celos, la obsesión y el desenlace final fatal. ¿Por qué? Porque realmente, normalmente, si es así como usted dice, una familia humilde que permite que su hija jovencita, bonita, salga con un señor que tiene ya quizás otra casa o que es casado, pero la mantiene a la familia, ellos lo permiten, pero también esa es como una compra y suena muy feo, ¿verdad? Es que es así y es feo. Suena horrible. ¿Cómo se estructura la sociedad? ¿Por qué la sociedad puede avanzar en su civilización y desarrollo? Porque se cumplan las leyes. Hay derechos que nos benefician y hay deberes que tenemos que cumplir, claro, para que el conjunto completo de la sociedad avance. Si no cumplimos nuestros deberes y exigimos solo nuestros derechos, la sociedad cojea. Claro. Entonces, hay un problema que hay que verlo desde ahí. Yo pongo un ejemplo. Hace muchos años, en Estados Unidos, y tomamos a Estados Unidos de ejemplo de nuevo, ocurrió un caso de una profesora que se enamoró de su alumno, menor de edad, y la denunciaron, y ella fue presa. Ella fue a la cárcel. Cuando hay régimen de consecuencia, y hay otro problema con los regímenes de consecuencia en el país, la sociedad funciona. Que no los hay. No los hay. Un régimen de consecuencia. La sociedad funciona, nos guste o no nos guste la ley está para cumplirla. Para cumplirla y para temerla, porque si no se le teme... Se viola. Exactamente. Se viola. Entonces, con la violencia en el país ocurre algo similar. La violencia, estamos hablando de feminicidio solamente, pero está la violencia delincuencial, está la violencia de cuello blanco, está la violencia... La violencia en las calles, en los vehículos, que hubo el caso de... que se supo bien porque su hija había sido una reina de belleza. Un roce en una calle de entre dos vehículos terminó con una persona muerta. ¿Pero qué ocurre? Y que un roce que se puede solucionar ¿con qué? ¿Con 1.500, 2.000 pesos? ¿O cuánto? Digamos, 3.000 pesos una pieza de un vehículo pintado. Exacto. Y eso vale una vida. Exacto. Entonces, usted lo dijo en un principio, en el segmento anterior salió también la educación. Obviamente la educación es una inversión sumamente necesaria, pero trabaja a largo plazo. Claro, pero es efectiva. Claro. Pero tenemos que hacerlo hoy. Fíjese, y perdón que lo interrumpa, el obispo Masayés, representando a la Iglesia Católica, presenta un proyecto de educación sexual, ¿verdad? Y yo pensando, ¿por qué no se hace también un proyecto de educación doméstica, por llamarlo de alguna manera, de educación para la vida, de educación del respeto a los demás, desde dónde terminan mis deberes, mis derechos y comienzan mis deberes, desde cómo se puede hacer que, la famosa frase, que a las niñas no se las toca ni con el pétalo de una rosa, que quizás no sea tanto, pero sí que saber cómo se debe tratar a una mujer y que la mujer también sepa cómo se debe tratar a un hombre. Perfecto. Todo eso no se puede ahora con este horario extendido en las escuelas buscar la manera de a esos niños que están en primer grado comenzar a educarlos ahora para la vida, porque quizás, y las madres de varones somos en parte culpables por lo que está pasando hoy, cuando, y lo he escuchado decir, no lo he dicho yo, pero lo he escuchado decir, amarren su gallina que mi gallo está suelto. Y así no es. No es así. Así no es. Hay que respetar la ley del gallinero y no es un solo gallo para 50 gallinas, sino que cada gallo tenga su gallina y la respete y la haga feliz. Entiendo, haciendo una comparación con lo que es la vida nuestra, claro, ¿verdad? Pero debemos
educarlos ahora, doctor. Y usted en el Ministerio de Salud Pública, con esa conjunción que está haciendo el Ministerio de Educación con muchos ministerios, deberían proponerlo. Los especialistas y las eminencias como usted en salud mental tienen que hacer un plan para que esos niños que comienzan hoy la primaria, que terminan la primaria, que terminan la secundaria, tengan ese respeto hasta por lo ajeno, que quizás no nos los están enseñando. Sí, son cosas que se enseñan en la casa. Que sí, pero se están enseñando. De hecho, la multisectorialidad es lo que va a permitir, es lo que nos está permitiendo accesar a todas las políticas públicas que van referidas a la contención de la violencia. Vamos, y usted tocó ahí, y yo lo quiero traducir, vamos de lo macro a lo fundamental, a la base de la pirámide. Cuando hablábamos de cómo varió la población dominicana y cómo se movió en los últimos 60 años la población dominicana, no terminamos de decir lo siguiente. Junto con el aumento de la población y el cambio de la población de campo a ciudad, colapsó la educación. La educación apenas tiene algunos años que está metida en una revolución. Es una revolución en educación realmente que se está dando en este país, pero no solamente a nivel de la educación de las universidades, que es que básicamente en la educación primaria y secundaria. Sí. Pero los frutos no los podemos ver tan próximos, tan cercanos. Sí, pero es la mejor inversión. Sí, es fabulosa, claro que sí. Pero dentro de ¿cuántos serán? 7 años que vamos a empezar a ver a esos bachilleres que salgan de la secundaria e ingresen a una universidad con mayor nivel. Sí, quizás un poco más, un poco más, pero ya se inició. Claro. Y lo que quiero plantear es que desde los varios sectores del gobierno, del Estado, se está trabajando en conjunción en mesas de trabajo. Nosotros trabajamos con el Ministerio de Educación. Claro. Tenemos el programa Crianza Saludable, se está implementando en educación. Ahora, hay que ver al cabo de los años qué producto sale de ahí, qué producto tenemos. Estamos confiados, estamos seguros que sí. Es que durante más de una generación, varias generaciones, se perdió toda la estructura de educación en el país. La sociedad de ahora... No fue una prioridad. No, tenemos que reconocer los errores, ¿verdad? Sí, claro. En algún momento de la vida, de la historia de República Dominicana, la educación primaria y secundaria no fue una prioridad. Y ahí hay un hueco, hay un Pero espacio ¿en qué momento vacío? Llegó el hueco en donde se depletó la calidad de la educación? En el hueco en que la sociedad mundial cambió. Claro. Y pasamos de países muy isleños como el nuestro, muy insulares, a una macro sociedad, a una sociedad moderna, postmoderna, en donde... A una aldea global. Exacto, en donde ojo, hay muchas exigencias de consumismo y en donde un segmento grande de la población tiene muy poco acceso a los medios económicos para sostener ese consumismo. Claro. Entonces, eso también unido a que en los últimos 60 años la vida de la mujer cambió. La mujer hogareña fue cambiando a una mujer como usted, líder, a una mujer como muchas como usted, que trabajan y que muchas veces llevan a la casa más dinero de lo que lleva el esposo. La relación de poder económico varió, pero no la mentalidad del hombre. Entonces hay que trabajar arduamente en todos los sentidos, en la educación de la mentalidad del hombre. Hoy en la tarde hay un llamamiento importante a que los hombres marchemos. Es verdad. ¿Verdad? Entonces, se están dando en el pasos. Mirador, ¿verdad? Exactamente. Eso hay que apoyarlo. No, y me encantó que sea un grupo de hombres que lo proponga. Nosotros tenemos el ministerio a final de este mes de noviembre, que inicia hoy, tenemos un taller de todo un día para hombres líderes en el Ministerio de Salud Pública y en el Servicio Nacional de Salud. Qué interesante. Y es un taller de sensibilización sobre el tema. Ajá. Tenemos que educarnos a nosotros mismos para que nosotros podamos seguir educando más para abajo. Pero
va más lejos todavía. Es que las leyes tienen que cumplirse, ojo, y el régimen de consecuencia tiene que darse. Si no hay régimen de consecuencia, si no es punible, si no es que cada quien que cometa el error cumpla su pena, cumpla su culpa, no estamos dando el combo completo a la sociedad. Y fíjese que cuando llega el feminicidio, volviendo al tema que nos ocupa y que nos preocupa el día de hoy, no es que está todo bien y hoy se me ocurre matarla, no. Hay unos pasos anteriores donde la mujer tiene que darse cuenta, o que la golpea, o que la ataca, o que la agrede emocionalmente, no solamente físicamente. Y también, ya que ustedes están interesados en lo que es educar a los hombres, cuando esa mujer va a hacer una denuncia, a veces no se la toma en cuenta, o no se lo creen, o le dicen, vaya, vaya y hable con él que ya todo va a estar bien. Ese tipo de alarmas, ese tipo de... La mujer, que son muy pocas las que tienen la valentía de hacer una denuncia, hay que apoyarlas, porque de pronto se podrían haber evitado algunos feminicidios con eso, ¿o me equivoco? No, absolutamente está en lo cierto. Déjeme explicarle dos momentos. Hay una mesa interna de todos los departamentos del Ministerio de Salud Pública que estamos trabajando la mesa de violencia, y en donde ayer se oficializó, se adoptó el protocolo de atención a violencia doméstica, niños, niñas, adolescentes. Pero antes de ayer tuvimos una reunión con la Procuraduría, en este caso con Rosagna Reyes y su equipo, en donde deben anunciarlo ellos, yo no quiero robarle el protagonismo, pero en donde se van ya a trabajar en los grandes hospitales primero, para que desde el hospital se identifique... Y sean los mismos médicos que denuncien o llamen a la Procuraduría. El médico no tiene que llamar. Va a haber un curso, un protocolo que cada quien tiene que cumplir, en donde nadie se va a evidenciar como responsable de la denuncia, pero va a estar establecida la denuncia hasta que llegue al Ministerio Público. Bien. Como lo vemos en las películas, como sucede en Estados Unidos. Y volviendo al tema de Estados Unidos. Y puedo decir dónde va a empezar, puedo decirlo, va a empezar en el Hospital Darío Contreras, un hospital traumatológico que maneja una población importantísima de todo Santo Domingo. De golpes, de traumas, de roturas de huesos y demás. Y ese protocolo va a determinar los momentos de la alarma, y la alarma automáticamente va a llegar a la instancia correspondiente para su intervención inmediata. Y sin que nadie diga nada, va a venir el Ministerio Público y va a intervenir. Y va a hacer preguntas. Exactamente. Tanto sea con los niños, porque hay muchos, y eso es otro tema que lo vamos a dejar para otro día, la violencia con los niños. La violencia con los niños. Ahí tenemos mucho que decir, porque se está trabajando tanto desde la Procuraduría, con Marisol Tobal, con quien tenemos muy buen vínculo y muy buena relación, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, junto con otras instancias, tenemos mesas sectoriales, y esas mesas sectoriales van dirigidas al cierre de brechas, porque esto hay que yugularlo, esto hay que mitigarlo, esto hay que prevenirlo. Y obviamente, eso es lo básico. Y cuando el daño está hecho, bueno, puede atender entonces el daño. Ahora que usted nombra a Marisol Tobal, ella hizo unas declaraciones, y esto lamentablemente ya nos quedamos sin tiempo, pero no quería dejar de tocarlo, porque como consecuencia de esos feminicidios, y que terminan también con un suicidio, es mamá y papá, pero normalmente esas parejas tienen hijos, y se habla de que en el año 2017 ya hay, y fue Marisol que lo dijo en una entrevista, 300 niños y adolescentes huérfanos de padre y madre por este tipo de acciones, que están en hogares sustitutos, y que no solamente
están en hogares sustitutos. El Ministerio de Salud, en el caso suyo, como director de salud mental, ¿se les da un seguimiento a esos niños? Solo cuando, fíjate, lo que hacemos desde el ministerio es que organizamos los servicios. Okay. Entonces, los servicios están estructurados de manera tal que lo que hemos estado haciendo es ampliar cobertura de servicio y preparando nuevos servicios. Por ejemplo, la República Dominicana no tenía camas en hospitales públicos para internamiento a niños, niñas y adolescentes en salud mental. Ya tenemos ese servicio. Entonces, lo que directamente nosotros no nos encargamos, nosotros estructuramos, claro, porque hay otras la instituciones, atención, pero dentro... Y ellos van ahí exacto. y lo tocan. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos una reunión muy fructífera, la Oficina de Salud Mental con la Oficina de Niños, Niñas y Adolescentes de la Procuraduría, exacto, Marisol, con el servicio que tenemos de atención especializada a niños, niñas que tienen uso o abuso de sustancias. Estamos, parece mentira, pero sí lo hay, hasta de nacimiento. Sí, y es un problema serio que tenemos y que se puede en el futuro complicar por el uso de nuevas drogas más duras en la periferia de los países que nos circundan. Sí, y somos muy propensos a copiar. Sí, porque todo el mundo dice que somos un puente, pero siempre algo cae, ¿verdad? Sí, algo queda, algo mucho queda. ¿Qué pasa? La violencia, todo tipo de violencia, se imita y se contagia. Claro. Entonces, estamos intentando, primero, eliminar los riesgos, controlar los riesgos, yugular vía prevención de que no se den, y que cuando se da la violencia podamos identificarla y podamos intervenirla. Y ayudar a estos niños que en muchos casos han estado presentes cuando su papá mató a su mamá y su papá se suicidó, porque más de una vez lo hacen hasta frente de los niños, ¿verdad? Claro. Y esos niños tienen que quedar marcados para el resto de su vida. Sí, van a dos tipos de lugares, de eso Marisol sabe mucho más que yo, van o a hogares sustitutos o la familia se queda con ellos. Lo ideal siempre es que la familia, una de las dos familias se quede con el chico o la chica, con los chicos, pero si no van a hogares sustitutos. Y ahí están los servicios ya montados para que sean atendidos. Claro. Doctor, qué placer hablar con usted. Se me hace demasiado corto el tiempo, es una maravilla, usted es un libro con el cual muy amable consultar. Es que si tenemos a alguien que dirige la entrevista como usted, es muy cómodo para el que está de este lado, entonces, hacer su función. Muchísimas gracias, pero me tiene que prometer, porque ya cuando estoy hablando con usted ya se me ocurre justamente el tema de los niños, que podemos venir con Marisol un día, el tema de tantos temas de la salud mental y que se están haciendo, porque fíjese que yo propongo, pregunto, pero usted me dice, sí, hay una mesa de eso. Y a mí me gusta que se sepan las cosas buenas que se están haciendo, porque realmente, dicen por ahí, volviendo al tema de la gallina, que hay que cacarear los huevos. No solamente eso, sino que la gente sepa que tiene en el Ministerio de Salud Pública un lugar donde puede ir a preguntar, miren, tengo este problema, o tengo un familiar que se me está escapando de las manos, que tiene un problema mental, ¿dónde lo llevo? ¿Qué hay? Vamos a hablar de lo que llaman el 28. Sí. Vamos a hablar de eso. Ya no existe, ahí tenemos otro espacio. Pero la gente lo llama así. Sí. Vamos a hablar de esas personas que de pronto vemos sin ropa o descalzos. Hay un señor que yo ya he llamado en 2 oportunidades a pedir ayuda por él, que suele caminar a contravía en la 27 de febrero, en los túneles, y sin ropa. Recuerde que nosotros venimos muy temprano y es un problema. Quizá últimamente no lo ha visto, lo retiramos hace unas semanas. Bueno, realmente eso es fantástico. ¿Por qué? Porque normalmente esa gente no tenía ayuda, y yo sé que ahora justamente se están
retirando de las calles, están ayudando y eso es fantástico, pero la gente tiene que saberlo. Y eso es cierto. Bueno. Es Doctor cierto. Ángel Almanzar. Cuando guste me invita. Claro que sí, no, pero no solamente cuando yo guste, yo lo voy a contratar a usted. Le voy a dar una igual qué amable, aquí qué en amable. Síntesis Educación. Muchísimas gracias, doctor. Estuvimos con el doctor Ángel Almanzar, director de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, y un placer tenerlo aquí con nosotros porque, bueno, los temas nos quedaron chiquitos. A ustedes los despido hasta mañana y a los que van a ver Síntesis Educación, hasta el próximo miércoles. Chao.